¿Qué es el infierno? El infierno comienza cuando los actos sencillos y necesarios de la vida se tornan monstruosos. La primera razón para leer En octubre no hay milagros es porque este libro es un espejo para los limeños. ¿Qué es un espejo? Tú puedes contemplar tu rostro, ver las cicatrices, ver las manchas, las imperfecciones. Y se dice que cuando este libro se publicó fue muy criticada y juzgada de inmoral y grosera porque quizás los críticos no querían que se pusiera en evidencia el lado oscuro de Lima. ¿Y cuál era ese lado oscuro? La prostitución, la homosexualidad, el incesto, la hipocresía del catolicismo, el dinero, la dominación del sistema capitalista. Recordemos que Reynoso tenía una fuerte inclinación por el socialismo. También el placer perverso, la lucha de clases sociales, Lima la horrible. Quisiera rescatar este tema de la lucha de clases sociales porque está en toda la novela y es algo así como el fondo y sitio, donde hay dos familias muy contrastadas. La primera es una encabezada por Don Manuel y la otra clase obrera, la que no es burguesa, pues la encabezada por Don Lucho, el papá de la familia. Y mientras Don Manuel vivía en una casota gigante, acomodado, Don Lucho no tenía ni casa, vivía en alquiler en una quinta del cercado de Lima, donde a veces el agua no llegaba o el baño se malograba, donde los cuartos eran muy pequeños, cuartos que sus hijos compartían para dormir. No tenían para comer carne porque no les alcanzaba. Si bien aparentemente hay mucha diferencia socioeconómica, a nivel interno familiar era muy parecido. Creo que ambas familias eran muy desdichadas. En el caso de Don Manuel, su hijo consumía cocaína, odiaba a su padre. Y por el otro lado, el hijo de Don Lucho era también una persona que recurría a prostíbulos, se peleaba en la calle, no sabía qué hacer él con su vida. Bastante triste. Segunda razón por la cual te recomiendo leer este libro es porque toca temas prohibidos, temas censurables, como el tema del placer perverso. Creo que este libro te da la sensación de que fuera del plano del placer, nada más bueno existe para estos personajes desdichados, destruidos por la realidad urbana limeña. Y no es un placer que nace de la sensualidad, de la complicidad compartida, no. Es lo contrario, más bien. Es un placer corrupto, es un placer perverso, con la finalidad de olvidarse de las penas. Por ejemplo, Miguel, como decía, visitaba prostíbulos. Betty, su hermana, estaba dispuesta a entregarse para poder salir de ese barrio que no le gustaba. Tito, que es amante de Manuel, era amante de Don Manuel por dinero. Toño, el hijo de Don Manuel, tenía pues relaciones con quien él quiera, ¿no? Tenía también mucho dinero. Algunos criticaban a Reynoso porque de repente se pasó de morboso, pero la verdad es que él no ha contado nada que no sucediese aquí en Lima. Él no ha mentido, es la realidad. Yo creo que uno cuando lo lee se da cuenta de eso. Tercera razón por la cual yo creo que deberías leer este libro es por los personajes. Los personajes son personajes vivos, personajes reales, personajes que existen. Creo que la mayoría de los personajes te desgarran el corazoncito de alguna manera, y a menos a mí el personaje que más me chocó, se podría decir, es Miguel, el hijo de Don Lucho. Y para mí ha sido tristísimo leer cómo él se castiga con las palabras que utiliza para sí mismo, como cobarde, fracasado. Él se siente tan desgraciado y me da pena porque tiene tan solo 19 años, es tan joven, pero a la vez se siente tan solo y creo que por eso me compadezco de él. Y él a veces intenta llenar esos vacíos que él siente, pues con cerveza,
con prostitutas, bueno, con una sola prostituta que él recurre cuando él tiene una necesidad de afecto. Miren cómo se engancha a una sola persona por una necesidad de afecto. Él cuenta que de niño lloraba mucho, que era muy inteligente, pero se sentía tan inseguro consigo mismo porque pues lo marginaban, ¿no? Él se sentía discriminado y pues jaló el examen de San Marcos. Yo creo que ustedes saben que aquellos que han postulado y no han ingresado, es un dolor muy inmenso. Encima, para colmo, se enamoró de una chica del barrio, la cual aparentemente lo dejó porque prefería estar con alguien con dinero, porque ella quería estar en otro estatus social. Desgracia tras desgracia este chico. Y creo que me chocó porque me recuerda a alguno de mis exalumnos cuando yo fui tutora de academia. Su tipo de soledad es una soledad violenta consigo mismo. No es como la soledad del señor Castel del túnel, que era una soledad violenta con los demás. Creo que a él difícilmente uno puede acercarse a abrazarlo y consolarlo. En cambio, creo que a Miguel sí hay una cosa muy mía, muy bombero, de querer ir y pues abrazarlo y darle ciertas esperanzas. Pero bueno, lamento comparar soledades, creo que no es de mal gusto, pero quería resaltar el hecho de que Reynoso, por más que sus personajes sean de barrio o achorados o que se hagan los fuertes, por dentro son personajes con una inmensa ternura, precisamente porque son personajes sensibles. Yo creo que es una historia que te muestra la realidad de las personas pertenecientes a esta clase obrera. Recuerdo haber reflexionado mucho sobre lo que se sufre, de cómo está siendo Lima. Sobre todo me enseñó a ser un poco más compasiva, porque uno nunca sabe las tremendas realidades que se vive acá nada más, ¿no? A la vuelta de la esquina. No es fácil salir adelante sintiéndote tan miserable. Y el contexto socioeconómico muchas veces no ayuda. Pienso que esta clase obrera, esta clase trabajadora, clase media, sentía una profunda vergüenza de quiénes eran ellos, de dónde vienen ellos. Y lo más triste es de que entre ellos se humillaban, ¿no? Entre familia, que es algo que sucede mucho todavía, ¿no? Una persona de la sierra insultando a otra persona de la sierra y 1000 ejemplos más. Ellos se humillaban entre ellos, las ofensas y críticas duras se dan entre hermanos, entre mamá e hijo, etc. Bueno, ¿qué más decir, no, de esta obra tan importante? Podría comentarte que es una novela corta, esta presentación es bastante chica, delgada y todo sucede la historia en un día, lo cual es muy interesante. Lo han traducido en otros idiomas como el italiano y sinceramente no sé cómo lo han hecho porque las frases idiomáticas o las frases coloquiales que se utilizan en la vida urbana, en los barrios, ¿cómo traducir eso? Bueno, chamba para el traductor. El lenguaje se considera que es bastante cruda, bastante dura, bastante frontal, pero a la vez es poético. Algunos le llaman urbanismo poético. No sé si eso existe, lo escuché por ahí. No es difícil de leer, considero. Yo lo leí cuando estaba en tercero de secundaria, a mis escasos 14 años, 2012, y lo pude leer, lo he releído varias veces. No es difícil de leer, pero sí considero que tienes que estar atento a los pasajes, a los cambios bruscos de escena, de personajes. Confío que a medida que vayas leyendo le vas agarrando el ritmo y lo vas comprendiendo de mejor manera. ¿Qué más decir de este libro? Creo que es un libro vital para el limeño promedio. En la literatura limeña es un libro vital. Curiosamente, Reynoso le gustaba compartir sus novelas a las afueras de Lima, en provincia, en departamentos. Le gustaba visitar y compartir sus obras. Y bueno, pues esto se publicó en el 65. Creo que voy a terminar este video leyendo
esas frases que uno coloca al inicio de una novela. En este caso, Reynoso escogió una de Howard Fast y dice así: ¿qué es el infierno? El infierno comienza cuando los actos sencillos y necesarios de la vida se tornan monstruosos. Ahora es temible caminar, respirar, ver, pensar. Es una excelente forma de resumir el libro. Y bueno, en octubre no hay milagros, consíganlas en buscalibre.com. No, mentira. Bueno, también lo encuentras ahí. Y bueno, déjame tus comentarios, déjame tus críticas. Y bueno, ya me voy. Gracias por ver este video, chicos, chicas, chiques, todos. No creo que vaya a volver a leer este libro. Me da mucha pena todavía. Sí, todavía me da pena. En los últimos años he tenido pacientes en el cercado de Lima. No es muy diferente a la realidad que se muestra en el libro. No veo muchos cambios. Las barriadas siguen siendo a veces un poco grotescas por el tema de las drogas, de esta sexualidad que se da a cambio de favores, del incesto, los problemas de dinero, pandillaje. Es un poco triste saber que a pesar de los años, esto se escribió en el 65, ahora estamos 2024, 2023, la realidad no es tan distinta. La gente se sigue sintiendo muy avergonzada, al menos a las chicas a las que he tratado, son personas que se sienten muy humilladas, que no están nada contentas, que no importa hombre o mujer, se siguen apoyando en el alcohol, no saben qué hacer con su vida. Es bastante triste,